Hola, ¿todo bien? Comienza ahora una serie inédita de estudios de las profecías de la Biblia. Esta es la serie del Gran Conflicto, y el tema de hoy es el libro que revela todo. Aquí en mis manos tengo la palabra de Dios, la Biblia Sagrada. En el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 3, leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi amigo, vivimos exactamente en un tiempo en que el gran conflicto entre el bien y el mal se intensifica cada vez más, y la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, es la base, es el libro clave para mostrarnos exactamente en qué posición debemos estar, qué posición tomar en ese gran conflicto. Por ejemplo, para que usted tenga éxito y sea victorioso en esa guerra entre el bien y el mal, es preciso conocer algunas cosas importantes sobre la Biblia. La Biblia Sagrada tiene 66 libros, siendo 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un período de aproximadamente 1600 años. Ella ya fue escrita originalmente en tres lenguas: en la lengua hebrea, en la lengua griega y en la lengua aramea. Y este libro sagrado tiene como autor a nuestro Dios. Él dejó este sagrado libro para que nosotros pudiésemos conocer su voluntad y para que pudiésemos también saber la revelación de Él para nuestra vida, en este contexto de lucha entre el bien y el mal. Acompáñeme ahora, que tengo algo muy importante para mostrarle. Por ejemplo, la Biblia Sagrada está subdividida en 5 pequeñas partes. La primera parte es historia. La segunda es poesía, la tercera profecía, la cuarta evangelios y la última cartas. Vamos a analizar una a una. Por ejemplo, historia. Los libros históricos de la Biblia comienzan en Génesis y van hasta el libro de Esther, incluyendo el libro de Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. La parte histórica de la Biblia, aproximadamente 90% de lo que está escrito allí, se entiende como se lee. Y apenas 10% más o menos fue escrito en un lenguaje simbólico, profético. Entonces, entienda bien, la parte histórica de la Biblia son los libros que registran las historias de la creación, la historia de Adán y Eva, la historia de la caída, la historia de David y Goliat, de Sansón y Dalila, del pueblo de Israel, los libros históricos. Esta es la primera parte de la Biblia. La segunda es poesía. La poesía son los libros que fueron escritos en un lenguaje poético. Por ejemplo, tengo aquí Job, Salmos, Proverbios, Cantares, o sea, Cantar de los Cantares, y también el libro de Eclesiastés. Esos libros son poéticos, y de todos ellos la poesía más conocida se encuentra en Salmos, que es el Salmo 23, ¿recuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son los libros poéticos de estos. Aproximadamente 85% de lo que está escrito allí se entiende también como se lee, y aproximadamente 15% en un lenguaje también simbólico, figurativo. La tercera parte es la parte de la profecía, que envuelve el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel. La parte profética comienza en Isaías, va hasta Malaquías y, repito, incluye el Apocalipsis y también el libro de Daniel. Esos libros proféticos son los libros que presentan de forma más clara, de forma bien contundente, ese gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Entiende? Y aquí es bueno que preste mucha atención. Tengo aquí las informaciones bien actualizadas sobre todo eso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es el libro más difícil de entender, y también el libro de Daniel. Pero existen otros libros proféticos, como acabé de mencionarle a usted. Esta es la tercera parte de la Biblia, y 95% de la profecía no se entiende cómo se lee. Vea, los libros históricos y poéticos, si usted lee en esos libros, agua es agua tal cual. Si usted lee mujer, es mujer tal cual. Viento también es eso mismo. O sea, se entiende cómo se lee, pero en la profecía no se entiende cómo se lee. Agua significa otra cosa, mujer significa también otra cosa, y así sucesivamente.
La cuarta parte de la Biblia es la parte de los evangelios. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros narran la vida de Jesús desde su nacimiento, también su sacrificio, su muerte y su resurrección, y hablan también de la vuelta de Jesús. En el caso de los evangelios, 85% de ellos se entiende como se lee y aproximadamente 15% es lo que la Biblia presenta como parábola. Son las parábolas. Y la última parte, las cartas o epístolas, que comienzan en Romanos y van hasta Judas, recordando que ese Judas no es Iscariote, sino otro Judas. Así, nosotros tenemos 5 partes de la Biblia, y piense conmigo y acompáñenme en un raciocinio ahora. Ese raciocinio en las 5 partes de la Biblia yo pienso que es la parte más importante para que usted entienda exactamente lo que es y cómo entender la Biblia Sagrada. Volvamos ahora nuestro pensamiento un poquito hacia la parte histórica. La parte histórica de la Biblia, los primeros libros de la Biblia especialmente, esos libros son fundamentales. Porque la verdad, allá en el comienzo en Génesis, especialmente también Éxodo, especialmente estos dos, ellos narran para nosotros el inicio de ese conflicto, y si usted une a Génesis y Éxodo con Apocalipsis, va a percibir que este conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Apocalipsis 12, versículo 7. Después la parte poética viene trayendo mensajes de esperanza, de confort y de seguridad. Después nosotros tenemos las profecías de las que voy a hablar por último. Veamos ahora los evangelios, que son 4. El caso de los evangelios es un caso muy interesante porque 85% de ellos se entiende cómo se lee y piense conmigo lo siguiente. Jesús estaba andando y encontró un hombre ciego. Colocó la mano sobre él y dijo, «Ve». El ciego vio. Yo pregunto, ¿esto es simbólico o esto aconteció de hecho? Con certeza aconteció de hecho. Y piense en otro acontecimiento. Jesús estaba caminando y encontró un paralítico y le dijo, «¿Qué quieres que yo haga?». Y el paralítico dijo, «Señor, yo quiero quedar bien, yo quiero andar». Y Jesús entonces dijo, «Levántate, toma tu cama y anda». Y el paralítico se levantó y anduvo. ¿Esto es simbólico o literal? Con certeza que es literal porque esto aconteció de hecho.